Hemos visto ya cómo vivir la fe y la esperanza en este tipo de mundo, que tiene muchas cosas buenas y que tiene otras muchas que no son buenas. Pero para meditar sobre la caridad hoy, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que, al contrario de lo que pasa con la fe y con la esperanza, sobre todo con la esperanza, la caridad no es una virtud olvidada, pero sí es una virtud mal leída o medianamente a la mitad presentada. Y esto hace que el concepto de caridad como tal esté desvirtuado. No es verdad que no se viva la caridad. Lo que sí que es verdad es que lo que se vive como caridad quizá no es la auténtica caridad o no es todo lo que se tiene que vivir como caridad. Por eso, como siempre, al principio, explicar qué es la caridad, en qué consiste la virtud de la caridad. Una vez más, el concepto virtud es hábito heroico. Tanto más virtud, cuanto más heroico. Por tanto, no podemos plantearnos ni la caridad vivida de forma virtuosa porque un día se haga un acto de generosidad, como está pasando, ¿verdad? Cuando hay esos telemaratones, a veces ligados a tragedias, y entonces las cadenas de televisión organizan con algunos famosos una recogida de fondos, cosa que está muy bien, porque bendito sea Dios que eso se hace y confiemos en que ese dinero llega de verdad, ¿no? Pero una persona no es caritativa porque un día dé una limosna, ¿no? Y tampoco una persona es caritativa porque dé algo que en el fondo no le supone nada. Muchas veces he tenido que explicar esto a determinadas personas que me consultan sobre qué hay que hacer, si dar o no limosna a los mendigos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya jamás diré no des limosna a un mendigo, ¿no? Pero sí que suelo decir, estás comprando la tranquilidad de conciencia muy barata, con unas cuantas monedas de poco valor, te quedas con la conciencia tranquila. Qué barato compras tú la paz de conciencia. La caridad tiene que ser otra cosa. La caridad entendida como debe de ser entendida por un católico no puede ser dar de lo que te sobra y además algo que en realidad no te supone ni el más pequeño esfuerzo. Por tanto, caridad como virtud implica hábito, un hábito caritativo, e implica heroicidad. Hasta que duela, decía la Madre Teresa. Ahí, decía la Madre Teresa, ahí te puedes parar. Pero hasta que llegues ahí, tienes un larguísimo recorrido, hasta que duela. ¿Te duele? ¿Te duele económicamente? ¿Te duele de tu tiempo? Hasta que duela. Ahí te puedes parar, ¿de acuerdo? No sigas, ¿eh? Ya has pinchado en hueso. Vale, ahí te puedes parar. Pero hasta ahí tienes un largo recorrido. No puedes plantearte, por lo tanto, la compra de tu tranquilidad interior con unas migajas miserables que no te suponen ni el más pequeño esfuerzo, en ningún ámbito, no solamente en el campo del dinero. Por tanto, primera cosa para situarlo aplicando la definición de virtud que vale para todo. Pero segunda cosa, hay que tener en cuenta que la caridad es una respuesta a un amor recibido. No podemos plantearnos la caridad desde el punto de vista humano porque estamos hablando de la virtud de la caridad. Por tanto, si nos lo planteamos desde el punto de vista virtuoso como virtud teologal, no podemos decir yo tengo caridad como si la iniciativa fuera mía. No, por el contrario, tenemos que decir cuánto yo estoy devolviendo lo que he recibido. La caridad entendida como virtud teologal es la respuesta amorosa del hombre al amor recibido de Dios. Por eso decía antes, estamos entendiendo mal la caridad. La caridad no es decir yo estoy intentando dar algo a esa persona, incluso algo que me cuesta, algo que para mí es difícil, sino que la caridad es decir, yo he recibido de Dios todo y es a Dios a quien yo tengo que devolvérselo. Entonces, ¿qué tiene que ver la caridad con el pobre? La caridad con la limosna. Porque yo tengo que darle a Dios, de quien he recibido todo, le tengo que dar a Dios a través del pobre. Por tanto,
La caridad es la respuesta que yo doy al amor recibido de Dios, y esa respuesta se la voy a dar a Dios a través del pobre. No solo a través del pobre, sino en primer lugar a Dios, y a Dios a través del pobre. He introducido, por lo tanto, 3 conceptos. Primero, hábito. Segundo, esfuerzo. Y tercero, la caridad es virtud, y es virtud teologal cuando yo me lo planteo como respuesta al amor recibido de Dios, no como una iniciativa que yo tengo de tipo humanitario. Lo mismo que he dicho, que me parece muy bien que, por ejemplo, las cadenas de televisión u otras instituciones recojan fondos para ayudar a personas necesitadas en cualquier circunstancia, aunque sea aprovechando el sentimiento un poco dulzón de la Navidad. A mí me parece muy bien que personas que no tengan fe tengan sentimientos humanitarios. Pero estos sentimientos humanitarios que llevan a algunas personas a dar limosnas, a dedicar una parte de su tiempo o incluso a dedicar su vida, habrá personas que por sentimientos humanitarios militen en ONGs meritorias y que estén jugándose la vida, como a veces sucede, ¿no? Esto no es caridad. Esos son sentimientos humanitarios nobles, respetables, aplaudibles, pero esto no es caridad. La caridad es una virtud, y es una virtud teologal que es la respuesta del creyente, del hombre que tiene fe, que tiene esperanza, que agradecido al Dios que le ama, le dice a ese Dios: ¿qué tengo que hacer por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Tanto como tú has hecho por mí, ahora ¿qué quieres que yo haga por ti? Por lo tanto, la caridad no es el sentimiento humanitario que se traduce en una obra social o en una limosna, sino que la caridad es la respuesta del creyente al Dios que sabe que le ama, y esa respuesta del creyente amante al Dios que le ama, esa respuesta se traduce en una relación con Dios directa y en una relación con el prójimo, es decir, con Dios directa o con Dios indirecta a través del prójimo. Bien, esto es caridad. Ahora quizá tendremos que replantearnos qué es lo que estamos nosotros practicando o haciendo por caridad. Si tú estás dando limosna, enhorabuena, es una cosa estupenda, me alegro mucho. Incluso si estás dando una enorme limosna que te cuesta, enhorabuena, estupendo, es una obra estupenda, maravillosa, sigue así, pero a lo mejor no estás viviendo la caridad. Y tú solo vives la caridad cuando te haces consciente de que estás ayudando a Cristo, estás devolviendo algo del amor recibido por Dios. En ese momento tú estás viviendo caridad. Si tú no estás haciendo un acto de amor a Dios, tú no estás viviendo la virtud de la caridad, estás viviendo el humanitarismo, que es una cosa muy buena, pero la virtud de la caridad es otra cosa. Y esto lo deja claro el propio Jesucristo, cuando al hablar del juicio final dice: pondré a unos a mi izquierda, a otros a mi derecha, ¿no? Y diré a unos: venid benditos de mi Padre. Y dice: ¿por qué? Porque he tenido hambre y me has dado de comer. Bueno, he tenido hambre, es Jesús el que se identifica con el pobre. Es verdad que el que ha dado la limosna a lo mejor no era consciente, y el Señor te lo va a recompensar, por eso, bienvenido. Pero si tú tienes que vivir conscientemente esta virtud de la caridad, entonces tienes que ser consciente de que es a Cristo, a Dios, al cual tú tienes que ayudar. Por tanto, para vivir de verdad la virtud de la caridad, tienes que ser consciente de que es a Dios a quien se lo haces o a quien se lo dejas de hacer. Y esto es lo que te sitúa en otro nivel, porque no es lo mismo ayudar o dejar de ayudar a un desconocido, y ahí entra meramente tu sentimiento humanitario, que en muchos casos es grande y en otros muchos casos es pequeño o no existe, que decir: no, es a Cristo a quien yo tengo que ayudar. Y si yo no ayudo a Cristo, no es que yo dejo de ayudar a una persona con la que no tengo nada que ver, yo dejo de ayudar a una persona con la que tengo una gran deuda. Os pongo el ejemplo que os comentaba antes, ¿no? que me impactó tanto recientemente, lo del niño de 4 años violado, ¿no? Yo me planteo un enorme dolor humanitario al ver a esta criatura en esas condiciones. Bueno,
Y ese sentimiento humanitario que pienso que la inmensa mayoría tiene, excepto el médico crápula o el propio violador, ese sentimiento humanitario me lleva a decirle a la abuelita, le pago yo los 20.000 pesos, ¿no? La abuelita me dijo, es inútil porque nos pedirán otros 20.000 al día siguiente, o me lleva a decir, vamos a buscar inmediatamente unos abogados que puedan hacerse cargo de la defensa del niño. Inmediatamente en la situación, ante esa situación hay un sentimiento humanitario que te lleva a moverte, a mí, a la mayoría, estoy seguro. Bueno, a otros, por el contrario, seguramente no, porque no quiero líos o lo que fuera, ¿vale? Pero ese sentimiento humanitario no es la caridad. Es una cosa noble, maravillosa, que el propio Señor, estoy seguro de que tendrá en cuenta el día del juicio. Pero la caridad vivida como tal tiene que llevarte a decir, en este niño está Cristo sufriendo. Es decir, solo es caridad cuando tú identificas con a la persona que sufre, cuando tú la identificas con Cristo. Es por ti, Jesús, que yo hago las cosas. Por agradecimiento a ti, por amor a ti, que yo hago lo que... En este niño no es solamente un niño. En este niño está siendo violentado Jesucristo. En esta situación, la que sea, es un ejemplo terrible, ¿no? Pero en otras situaciones que son diferentes, quizá no tan trágicas, es Jesús el que está sufriendo. Y la caridad, por lo tanto, es una respuesta del creyente al amor de Dios, y responde al amor de Dios con amor a Dios. Un amor a Dios directo o un amor a Dios indirecto a través del prójimo, pero es siempre respuesta a Dios. Insisto, esto es tan importante que solamente vas a dar la medida correcta cuando seas consciente de que es a Dios a quien se lo das o a quien se lo dejas de dar, no a un extraño, alguien que no tiene nada que ver contigo, al cual contentas con unas migajas de limosna o con una limosna generosa, pero al fin no es alguien que tiene, sino es a Dios con el cual yo tengo una deuda de amor infinita, a Dios al cual yo tengo el deber de ayudar, y si no lo hago es a Dios al que dejo de ayudar. Esto es lo que está implícito en esa enseñanza de Jesús. El que me lo ha hecho, a mí me lo ha hecho, y el que lo ha dejado de hacer, a mí me ha dejado de hacer. El Señor se ha identificado con la persona que sufre. De hecho, esta es una de las presencias reales de Jesucristo. Cristo se identifica con el que sufre y nos dice a nosotros que creemos en Él y que esperamos en Él, nos dice, págamelo. Tu deuda me la pagas. Quiero que me la pagues. Me la tienes que pagar en este. No solamente ahí, pero ahí me la tienes que pagar en este. ¿Cómo practicar la caridad? Para practicar la caridad, y aún no he entrado en los 3 círculos, para practicar la caridad tengo que hacerlo, debo de hacerlo, de 2 maneras. No es una u otra, sino necesariamente para practicar la caridad entendida como respuesta amorosa al amor de Dios, tengo que hacerlo necesariamente de 2 maneras, no una u otra, sino de las 2 formas. Yo respondo al amor de Dios amando directamente a Dios. Primera forma. ¿Y eso qué significa? La oración. Os he hablado de la necesidad de la oración para fortalecer nuestra fe entendida como confianza. Os he hablado de la necesidad de la oración para que el Señor pueda ayudarnos a llevar la cruz de la vida. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado. Bueno, ahora os hablo de la necesidad de la oración como respuesta amorosa a Dios. Dios me necesita. ¿Dónde? ¿Dónde me necesita? En el sagrario. Si entendemos a Dios como un concepto, como una idea, o incluso como el creador, pero abstracto y lejano, jamás podremos comprender lo que es el corazón de Jesús. El hecho de que la Iglesia acepte que la devoción del Sagrado Corazón de Jesús presentada por el propio Cristo tuvo en su momento grandes enemigos, y todavía hoy te encuentras con personas que te dicen Dios no sufre, Dios no sufre. Dios es indiferente ante el pecado humano, Dios no sufre, Dios no puede sufrir, Dios no puede sufrir. No puede sufrir. Pues yo he visto, en el Evangelio lo dice, a nuestro Señor Jesucristo llorando, por ejemplo, por su amigo Lázaro muerto. No puede sufrir. Y el Señor no estaba compadecido cuando veía a aquella gente que estaba pasando hambre.
¿Cómo que Dios no puede sufrir? Por lo menos el Dios encarnado, sin ninguna duda. El sagrado corazón de Jesús es un corazón que late, es un corazón que se compadece, es un corazón que sufre. Y solo partiendo de aquí puedo entender la necesidad que tiene Dios, el Dios hecho hombre, por lo menos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios y hombre verdadero, la necesidad que tiene Dios de que yo esté con Él. No solo que yo esté ayudándole económicamente en los pobres, sino que yo esté con Él. Es imprescindible entrar en esta dimensión mística de la caridad. Dios me necesita. Insisto, me necesita, por supuesto, indirectamente a través del pobre. Pero es que Dios me necesita Él mismo. ¿Vosotros no creéis que Dios, Jesucristo nuestro Señor, necesitaba a su madre, por ejemplo? ¿No es Cristo el que exclama con dolor cuando ha curado a los 10 leprosos y solo uno vuelve a dar las gracias, el que exclama, ¿dónde están los otros 9? Hay infinidad de expresiones en el Evangelio donde se muestra a Jesús necesitado, en Él como persona, necesitado de una respuesta. Por tanto, nosotros tenemos que plantearnos con Dios, con Cristo, una relación, repito, mística, espiritual profunda, que eso es la mística, en la cual yo me acerco a Dios porque sé que Dios necesita de mí. ¿Qué necesita de mí? Insisto, indirectamente va a necesitar mi pan en el hambriento, pero Él me necesita a mí, no solamente a mi pan. Os pongo otro ejemplo, que como ejemplo vale, pero nunca son perfectos los ejemplos, ¿no? Imagínate que un esposo o una esposa, ¿verdad? Un esposo le dijera a la esposa, aquí tienes el sueldo, tienes dinero, tienes el sueldo, y la esposa le dijera, qué bien, me das el sueldo, me das el dinero, estupendo, ¿no? Y dice, ¿no me podrías dar un abrazo? ¿No me podrías dar un beso? Pero yo ya te doy el sueldo, ya te doy el dinero, ¿no? ¿Qué más quieres? Dice, yo necesito otra cosa. No necesito solo que me des el dinero. Y, qué bien, no me das el dinero. Imagínate que no me diera el dinero, a ver de qué como, ¿no? ¿Cómo saco adelante a los niños? ¿Cómo pago las facturas? Y dice, sí, pero hay otra cosa, ¿no? Es decir, hay otra cosa. Una familia, una relación esponsal es muchísimo más que una relación económica. Bueno, de acuerdo, gracias a Dios le estás dando el dinero, pero es otra cosa, ¿no? Si tú tienes un hijo, una hija, ¿no? Y le dices a tu hijo, a tu hija, te estoy pagando el colegio, si quieres irte de vacaciones te pago las vacaciones, si quieres un capricho te pago el capricho. Sí, pero tu hijo necesita que le des un abrazo, que le des un beso, que estés con él. Y esto que lo entendemos entre nosotros, ¿por qué no lo entendemos con respecto a Dios? Y es que seguramente no lo entendemos porque jamás nos lo han planteado. Esto es mística, esto es lo que los santos han descubierto. Una relación con Dios que es una relación de ida y vuelta, que es una relación recíproca, que es una relación en la cual, en ese caso el creyente, el católico, se siente amado, pero que llega un momento en que descubre que el otro, la otra parte de la relación, que en este caso no es la persona, el padre, el amigo, el esposo, la esposa, el hijo, sino que es el propio Dios, también necesita ser amado. Y necesita ser amado con un corazón de carne. Y necesita ser amado con tiempo, con dedicación. Entonces, la oración, insisto, que os la he planteado desde la perspectiva de tengo que tener una relación con alguien porque si no, no puedo fiarme de ese alguien. Tengo que tener una relación con alguien porque necesito su ayuda en el caminar de la vida. Ahora os la vuelvo a plantear diciendo tengo que tener una relación con alguien porque ese alguien necesita de mí. Por lo tanto, el primer aspecto que tengo que cumplir de la caridad es mi relación amorosa con el Dios que me ama. Mi relación amorosa que no está pensando en mi utilidad, legítimo, como os he planteado en el tema en caso de la esperanza, sino que está pensando en la utilidad del otro. Y si esto lo planteamos en la Eucaristía, por ejemplo, en la oración, pero de una forma especial en la Eucaristía, creo que cambia completamente la perspectiva de la Eucaristía. Cuando uno lo ve así, ya no dice, tengo que ir a misa el domingo, o incluso tengo que ir a misa de diario, porque necesito que Dios me dé un abrazo, ¿no? Estoy pasándolo mal, os decía antes, tienes un problema, vete a misa, tienes un problema, comulga, tienes muchos problemas, vete todos los días a misa, reza más, comulga más,
Tienes un problema, comulga más. Esto es por esto que se ha quedado Cristo. Pero también tienes que planteártelo desde la otra perspectiva. Cristo me necesita. Cristo está esperándome. Si me ama, y no cabe duda de que me ama, es lógico que esté pendiente de mí, que esté esperándome, incluso para ayudarme, para ser mi consuelo y para ser mi fortaleza. Él me necesita. Si te lo planteas así, de bueno, hoy no voy a misa, dejo a Jesús sin la alegría de verme. Bueno, pobre alegría, ¿no? No es que si yo me quedo sin la alegría de ver a Jesús, sufro, pero Jesús, ¿yo qué puedo darle a Jesús? Bueno, sí, es verdad, eres muy poquita cosa, eres un gusanito de Israel, como dice el Antiguo Testamento, dice, pero Jesús te quiere. Eres muy poquita cosa, pero Jesús te quiere. Y por lo tanto, le da alegría verte. Uno no entiende por qué puede darle a Dios alegría verme a mí, pero el amor es así de ciego, ¿no? Bueno, pues Jesús está contento de verte, necesita verte. Por lo tanto, el planteamiento de la misa no es solo un planteamiento interesado, legítimo, sino que tiene que ser un planteamiento generoso. Voy a misa para darle una alegría a Jesús. También voy a misa porque yo lo necesito. Voy a misa a comulgar todos los días porque no puedo vivir sin Él. Pero voy a misa a comulgar porque no puedo dejar de ver a Jesús, porque Él me necesita a mí. Él está esperándome. Pongamos el ejemplo a otro nivel para que lo terminéis de entender, ¿no? Suponed una madre y un hijo, bueno, que por circunstancias el hijo no puede tener a la madre con él, por las circunstancias, ¿no? Bueno, y la tiene en una residencia de ancianos. Bueno, hay determinadas circunstancias que hacen imposible, pues quizá a lo mejor una enfermedad concreta que no puede ser atendida. Bueno, la mamá tiene que estar en una residencia de ancianos, pero la mamá todavía es lúcida, no tiene Alzheimer. Bueno, la mamá se alegra cuando ve a su hijo, ¿no? Y el hijo quiere a su madre, la quiere de verdad, pero dice, mira, hoy estoy muy ocupado, ¿no? Hoy me alegra ver a mi mamá, pero hoy paso. O sea, esta alegría que me da ver a mi mamá es menor que la preocupación que tengo, la prisa que tengo, la ocupación que tengo. Hoy paso, ¿no? Vale. Entonces va a ver a su mamá cuando él lo necesita, que de vez en cuando lo necesita. Llevo ya un mes sin ver a mi madre. Voy a ir a visitar a mi madre, ¿no? Porque yo necesito ver a mi madre. Este es un planteamiento en el cual nunca se tiene en cuenta el sentimiento de la madre, solo se tiene en cuenta el sentimiento del hijo. Si te lo plantea de otra manera, mi mamá me está esperando, mi mamá me necesita. Bueno, realmente no puedo ir, es que no puedo ir, estoy fuera de España, mi mamá me está esperando, mi mamá me necesita. Yo voy a ver a mi madre porque yo necesito ver a mi madre, sí, pero también porque mi madre me necesita ver a mí. ¿Por qué no entender a Dios como una persona? Es que Dios es un ser vivo. Es que Dios no es una idea, Dios no es una concepción abstracta, Dios no es un ente de energía perdido en la inmensidad del universo que un día puso en marcha el Big Bang. Dios es un ser vivo, es una persona, es un corazón. Y solo cuando tú entras en una relación de corazón a corazón con alguien y no con algo, es cuando eres capaz de tener una relación católica con ese Dios. Esto es la caridad. No podemos plantearnos la caridad como amor al prójimo si no nos planteamos primero la caridad como el amor debido al Dios que nos ama. El primer acto de caridad que tenemos que cumplir es el amor debido a Dios. Y para amar al Dios que nos ama, tenemos que preguntarnos dónde necesita ser amado por nosotros. Señor, ¿qué quieres de mí? Y Dios te dirá siempre de rodillas ante el sagrario un ratito y luego de rodillas ante el pobre otro ratito. Siempre, por eso os he dicho, las dos dimensiones. No podemos pensar, Dios está contento conmigo porque voy al sagrario, si después no voy al pobre. Y no podemos pensar, Dios está contento conmigo porque voy al pobre, si no voy al sagrario. Yo tengo una deuda de agradecimiento con Dios que quiero pagar, sabiendo que jamás la pagaré del todo porque es una deuda infinita, pero que quiero darle a Dios lo que puedo, aunque sea una minúscula parte de lo que Él merece. Se la quiero dar a Dios, esto es la caridad, lo otro son sentimientos humanitarios. La caridad es, yo le doy a Dios algo, todo lo que puedo, pero siempre poco de lo que Él me ha dado. ¿Cómo se lo doy? A Él directamente, porque Él lo necesita, me necesita. Aunque sea poco, Él me necesita. Se lo doy directamente con la oración.
y de una forma especial con la Eucaristía, porque en la Eucaristía se produce un encuentro físico. La Eucaristía es la única presencia física de Jesucristo, es la única presencia real, sacramental de Jesucristo, es la única presencia física. Es Cristo real físicamente. En ese pedazo de pan y en esas gotas de vino está realmente presente el Señor en una materia sensible. Por eso es la única presencia real de Cristo que es sacramento. Más allá de que tú veas el pan y no veas un cuerpecito, ahí está presente realmente Jesús. Él va a entrar físicamente dentro de mí, yo lo comulgo y yo voy a estar en contacto físico con Él, mi carne con su carne, con su carne que por el milagro de la transustanciación está presente en la forma del pan y del vino. Por tanto, yo voy a comulgar porque Él me necesita. Voy a comulgar porque yo le necesito. En este intercambio soy yo el que sale ganando, porque yo recibo a Dios, Él, pobrecito, me recibe a mí, que no valgo nada, pero Él me necesita. Él me necesita. Planteémonos así las cosas. Solamente así me puedo plantear una relación justa con Dios. De lo contrario, me estoy planteando con Dios una relación parcial y en el fondo una relación interesada. Yo necesito a Cristo, voy a comulgar. No necesito a Cristo, no voy a comulgar. Estoy pasándolo mal, voy a comulgar. ¿Y bien qué haces? Pero ya no estoy pasándolo tan mal, ya dejo de ir entre semana a misa y voy solamente el domingo por cumplir el precepto. Pero Cristo me necesita todos los días. Habrá veces en que yo también experimente esa necesidad y será quizá más fácil ir, que habrá veces en que yo no la experimente, pero sé que Él me necesita. Voy porque Él me necesita. Cuando esto se entiende así, realmente si amas, y yo creo que todos los que estamos aquí queremos amar, aunque no amemos, pero queremos amar, es que no puedes dejar de ir a misa. Pero ¿cómo voy a dejar de ir a misa todos los días? Es que no es una cuestión de obligación. Vamos a ver, es que la madre experimenta una madre normal, experimenta una obligación con amenaza de multa o de cárcel por parte del gobierno y por eso es por lo que va a darle un beso a su hijo. ¡Qué tontería! Va a darle un beso a su hijo porque es su hijo y le quiere y porque necesita darle un beso a su hijo. Pero no tiene nadie que mandárselo, lo quiere y lo necesita. Y nosotros tendríamos que hacer igual. Tendríamos en el fondo que amar a Jesús con un amor de madre. Y entonces se nos quitarían de encima inmediatamente todas las cuestiones de obligación. Yo quiero amar a Jesús con un amor de madre. Es decir, quiero amar a Jesús pensando en Jesús, pensando en la necesidad de Jesús y no pensando en mi necesidad, aunque también tengo el derecho de pensar en mi necesidad, y el propio Cristo ha querido recordarnos esto, quizá porque es consciente de que somos tan egoístas que si no nos da algún aliciente interesado dejamos de hacer las cosas. Pensemos en amar a Jesús con el amor de María. La Virgen María no dice, es que es una obligación, tengo que ir a misa por obligación, o tengo que ir a misa, tengo que comulgar por interés. ¿Os imagináis? No sé si alguna vez habéis pensado cómo fue la primera comunión de la Virgen María. También la Virgen María hizo su primera comunión. ¿En qué momento? No lo sabemos. Cuando tuvo lugar la primera misa de los apóstoles, o quizá de San Juan, o de San Juan y Santiago, o de San Pedro, con la Virgen allí presente, y por primera vez la Virgen María comió el pan consagrado. Y después vino la segunda comunión y la tercera comunión. ¿Os imagináis que la Virgen dijera, otra vez comulgar, qué barbaridad, ¿no? Qué pesadez, otra vez la misa del domingo, ¿no? Otra vez que darle un abrazo a mi hijo, ¿verdad? Que no, supongo que vivía contando los minutos, para que fuera el momento en que se hacía, como se llamaba entonces la misa, la fracción del pan. Vivía contando los minutos. Voy a recibir de nuevo a mi hijo. Pero también pensando, mi hijo me va a recibir a mí de nuevo. Mi hijo tiene necesidad de su madre y yo tengo necesidad de mi hijo. Creo que esta es la perspectiva justa a la hora de plantearnos la primera parte de la virtud de la caridad. Mi relación con Cristo personal a través de la oración y de la Eucaristía, pensando en la necesidad que tiene Cristo de mí. Primera parte. Segunda, mi relación indirecta con Cristo a través del prójimo, pensando en la necesidad que tiene Cristo de mí. Y esto supera también el humanismo. Con el humanismo, que es bueno, que es un sentimiento puesto por Dios, pero con el humanismo tú llegas a tu límite. Hay personas que tienen un límite muy elevado.
son personas que humanamente son muy generosas, tienen un gran corazón y se compadecen del que sufre y están dispuestos a lo que sea. Afortunadamente estas personas existen, ¿verdad? Pero ¿y si no existen? ¿Y si no existen? ¿Y si esa persona que tienes delante no tiene ese elevadísimo sentimiento humanitario y, como sucede, es indiferente ante el dolor ajeno? No es mi problema. ¿A mí qué más me da? O yo no estoy aquí para resolver los problemas de los demás. Esto sucede. Es decir, ¿qué tienes que hacer con esa persona? Si es creyente, si no es creyente, no tienes nada que hacer. Pero ¿qué tienes que hacer con esa persona si es creyente? Decirle, oye, pero es que es a Cristo a quien estás dejando de ayudar. No es a ese que no conoces y con el cual no tienes ninguna obligación a quien no ayudas. Es a Cristo a quien estás dejando de ayudar. Yo nunca olvidaré, y os lo he contado ya en otras ocasiones, la lección que me dio siendo yo un muchacho de 18 años, cuando estaba empezando la universidad, cuando estaba estudiando ingeniería, la lección que me dio una compañera, que era una compañera, era del Opus Dei, una compañera de clase, ¿no? Una muchacha de mi edad, 18 años, compañera de clase. Estudiábamos ambos en la Escuela de Ingeniería Agrícola de Madrid, ¿no? Bueno, y hablábamos entre compañeros, ¿no? Bueno, yo estaba pendiente de cumplir 18 para irme al seminario. Cumplí 18 y me fui al seminario. Cumplí en febrero y en septiembre entré en el seminario, ¿no? Bueno, pero tenía siempre, creo que he tenido, sin mérito ninguno, un sentimiento de profunda compasión ante el que sufre, ¿no? Bueno, y un día hablando con esta muchacha del Opus Dei, hablábamos de esto, del sentimiento, ¿no? Y bueno, era una época difícil, todavía estaba Franco, había en la universidad más de una carrera de lo que entonces se llamaban los grises, bueno, era una época delicada de la transición, aunque aún estaba Franco, ¿no? Bueno, y hablábamos, no recuerdo exactamente de qué tema, ¿no? Yo había nacido y vivía en Vallecas con mis padres, ella era de un barrio de clase bien de Madrid, ¿no? Bueno, y hablábamos de la gente que no tiene para comer, bueno, no acuerdo muy bien la conversación. Pero me pregunté, entonces tú no sientes así una compasión hacia la gente, ¿no? Me dijo, pues yo sinceramente, me dijo, yo sentimiento casi de compasión hacia la gente no tengo muchos, ¿no? Yo soy bastante indiferente ante eso. Dice, pero en cambio he aprendido a amar a la gente por amor a Dios. A mí esto no me lo habían enseñado. No me lo habían enseñado. Quizá porque había sido educado, y muy bien educado, por unos sacerdotes estupendos, y porque yo no tenía necesidad, o que tenía un gran corazón y un gran sentimiento humanitario. Pero no me habían enseñado que cuando llegas a tu límite, y yo creo que lo tenía por lo menos en ese momento bastante alto, cuando llegas a tu límite te paras, ahí te paras. Mientras que cuando estás motivado por el amor a Dios y llegas a tu límite te das cuenta de que tienes que seguir. ¿Por qué tienes que seguir? Porque es con Dios con quien tienes la deuda. Creo que fue la primera vez en mi vida que me hice consciente, repito, o no me lo habían enseñado, o yo era muy torpe y no me había dado cuenta de ello, ¿verdad? La primera vez en mi vida que me hice consciente, de verdad, de que yo tengo una deuda con Cristo a pagar en la persona necesitada. Y que no es con el hombre con quien yo tengo la deuda, que a lo mejor también la tengo, algunas por lo menos, no me cabe duda de que las tengo, pero siempre es con Cristo. Y me encontré con una persona que no tenía, ni mucho menos, seguramente, los sentimientos humanitarios que yo tenía, pero que tenía una mejor formación. Y teniendo una mejor formación, era capaz de hacer más cosas que yo. ¿Por qué? Porque cuando llegaba a su límite, que creo que era bastante más bajo que el mío, seguía. Y siguiendo, motivada por la deuda que tenía con Cristo, porque así la habían formado y la habían formado muy bien, llegaba más lejos que yo, que cuando llegaba a mi límite, que era muy alto, me paraba. Ya he satisfecho mi necesidad de pobre, perdonad la expresión, ya he satisfecho, he cumplido, no digo con unas monedas, sino quizá con algo más, he cumplido y ya me siento tranquilo, me siento con la conciencia tranquila. Sí, te sientes con la conciencia tranquila, pero has hecho lo que tenías que hacer, te has planteado que ahí en esa persona está Jesús. Y dándote cuenta de que en esa persona está Jesús, ¿de verdad no puedes hacer más? Si tú te planteas que no tienes deudas con esa persona, das lo que puedes dar. Si te planteas que en esa persona está Jesús y que por lo tanto tienes una gran deuda con Él, seguramente haces muchísimo más. Creo que este es el planteamiento correcto. Primero, insisto, yo tengo una deuda con Cristo que pago
no pago, porque la deuda con Cristo no se paga nunca, que pago un poquito, con la oración y con la Eucaristía. Segundo, tengo una deuda con Cristo que pago, que contribuyo a pagar un poquito a través del amor al prójimo, en el cual está presente el Señor. Por lo tanto, no me lo planteo solo como un sentimiento humanitario, sino que me lo planteo como un deber de caridad. Esto es la caridad. Lo otro será otra cosa, respetable. Ni se me pasa por la cabeza criticar esos sentimientos humanitarios, pero no es caridad. Caridad es el amor que yo devuelvo al Dios que me ama. Y es virtud porque es hábito, y es virtud porque es heroica. Tanto más heroica, más virtuosa. La caridad es el creyente enamorado que ama al Dios que le ama. Y que le ama en el sagrario y que le ama en la persona necesitada. Es a Cristo a quien yo quiero amar. A Cristo comulgando y a Cristo sirviendo en el que sufre. Esto es la caridad, esta es la virtud de la caridad. Y repito, lo demás será otra cosa. ¿Cómo vivo esto en estos tres niveles? Empezando por el personal. Yo creo que en el nivel personal, para amar al Cristo que me ama, en el nivel personal, es sobre todo la vida espiritual, ¿verdad? Amo a Cristo personalmente, en este encuentro personal con Él, de persona a persona, con la comunión. Y también con el cuidado de mi cuerpo. Con el cuidado de mi cuerpo amo a Cristo en mí. O sea, en mí amo a Cristo comulgando, orando, pero también con el cuidado de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque en mí habita el Señor. Por lo tanto, no al tabaco. No al tabaco, de verdad. No al tabaco. Hago daño a Cristo en mí. No a los excesos. No a las conductas de riesgo. Léase ir a una velocidad exagerada por la carretera, conducir alcohólico o bebido. Bueno, es decir, tengo que ser consciente de que tengo que amar a Cristo en mí. Y lo voy a hacer con mi cuerpo, permitiéndole a Cristo que esté en mí comulgando, permitiéndole a Cristo que me abrace y cuidando de mi cuerpo, de tal manera que ese Cristo que está en mí esté contento. Cuando cuido de mí estoy alegrando a Cristo. Tú quieres a tu mamá y tu mamá te quiere a ti, y tú, para no darle un disgusto a tu madre, te cuidas, por ejemplo, ¿no? A mí me daría lo mismo, pero mi madre va a estar sufriendo si yo hago esto, si yo hago lo otro. Bueno, pues no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, porque así me gusta a mi madre. Por lo tanto, ¿cómo vivo la caridad en ese primer círculo que es mi alma? Con la comunión y cuidando de mi cuerpo. No hasta el punto de convertir tu cuerpo, el cuidado del cuerpo, en una idolatría, como algunos hacen, pero sí con un cuidado sano del cuerpo. El no matarás, es un mandamiento que tengo que empezar a aplicar conmigo mismo. Si yo no soy capaz de cuidar de mi cuerpo, estoy matando a mi cuerpo y poniéndole en un peligro, con lo cual estoy ofendiendo a Dios, aunque no esté quitándole la vida a nadie, me la estoy quitando a mí mismo. ¿Cómo vivo la caridad en el ambiente de la familia, el segundo círculo? Desde el punto de vista espiritual, intentando, como os decía esta mañana, intentando crear un ambiente religioso en casa, evangelizando. La evangelización, por lo tanto, forma parte de la vida de la caridad, llevando a los que dependen de mí a Cristo, cuidando esto como un elemento esencial en mis objetivos. Todo papá, toda mamá católicos tiene que plantearse la transmisión de la fe como lo prioritario, no como lo secundario. Lo primero es que sean fuertes, sanos, que vayan a un buen colegio, lo primero es que estén en gracia de Dios. Lo primero es que tengan una relación personal con el Señor. Lo primero es que tengan fe. Y esto son muy pocos los que lo hacen. He tenido un hijo, ¿cuál es la primera obligación con mis hijos? La primera obligación con mis hijos es que tengan fe. Después es una opción personal, la tendrán o no la tendrán, pero yo tengo que tener la conciencia tranquila de que lo he intentado,
del mejor modo que he podido. Mi primera obligación con mis hijos es que tengan fe, transmitirles la fe. Naturalmente, junto a esto, una buena alimentación, una buena educación, bueno, pero primero que tengan fe, mi primera obligación. Por lo tanto, con mi familia, mi primera obra de caridad tiene que ser la evangelización. Y a la vez, si yo soy una persona que intento amar, lo que tengo que hacer en mi familia es no ser el centro. Es decir, tengo que procurar no solamente que mi familia ame al Señor, sino que tengo que procurar no convertirme yo en un Dios en mi familia. Y este es un trabajo diario, permanente. La descentralización de tu familia. Es decir, tú quieres convertirte en un centro en tu familia. Tú quieres convertirte en un Dios para los tuyos. Tú quieres que todos giren alrededor tuyo. En el fondo, lo veré más adelante cuando hable de la soberbia, en el fondo lo que tú estás pretendiendo es que todos se postren y te adoren. Y que todos giren alrededor tuyo. Que todos piensen en servirte. Que todos hagan las cosas como a ti te gustan. Oye, que a lo mejor hay que hacerlas así, porque tú eres el papá, la mamá, alguien tiene que tener la última palabra, ¿no? Es evidente, si no, es un caos, ¿eh? Sí, pero ¿por qué no escuchas un poco? ¿Por qué no tienes en cuenta también la necesidad del otro? ¿Por qué no tienes en cuenta el punto de vista del otro? Porque a lo mejor tienes mucho que aprender, aunque tú seas el papá o la mamá. A lo mejor tienes que ser consciente de que hay otros puntos de vista. Para vivir la caridad en casa, no solamente tienes que intentar transmitir la fe, evangelizar a los tuyos, sino que también tienes que intentar vivir con un estilo caritativo, de tal forma que no te conviertas en un tirano, en un dictador, en una persona que aquí se hace lo que yo digo y punto. Y bueno, oye, pues a lo mejor tendrá que hacerse lo que tú dices, porque alguien tiene que tomar la última palabra, pero tendrás que escuchar, tendrás que tener en cuenta el planteamiento del otro. No te conviertas en un Dios, en alguien que vive para que los demás se postren y le adoren. Segundo punto, por lo tanto, ¿cómo vivo la caridad en la familia? Tercero, ¿cómo vivo la caridad en la sociedad? Yo creo que aquí entramos en un ámbito más amplio, en este caso, de la virtud de la caridad. Primero, hay que decir, evangelizando. Por ejemplo, vivo la caridad con la evangelización. Otro aspecto, en este caso, de la evangelización sería la apologética. Vivo la caridad defendiendo, en esta sociedad agresiva de la dictadura del relativismo, vivo la caridad defendiendo a la Iglesia. Vivo mi relación de amor con Cristo defendiendo a Cristo en la sociedad. Y para eso, como os decía al hablar de la fe, es necesaria la formación, pero también la valentía. Vivo la caridad evangelizando, vivo la caridad defendiendo pacíficamente siempre a Cristo, defendiendo a la Iglesia. Para eso necesito la formación. Pero también vivo la caridad mediante la acción social, siendo consciente, insisto, de que vivo una virtud teologal, una virtud religiosa, no un mero sentimiento humanitario. Dejemos el sentimiento humanitario para los que no tienen otros recursos. Dejemos el sentimiento humanitario para los ateos. Nosotros tenemos sentimiento humanitario porque somos seres humanos y ese sentimiento humanitario lo complementamos, a veces mucho, otras veces menos, lo complementamos con la caridad, con el amor a Dios. Por tanto, me planteo a nivel social, me planteo la evangelización como un deber de amor a Dios, a nivel social, no ya solo a nivel familiar. Me planteo la apologética, la defensa de Cristo y de la Iglesia como un deber de amor a Dios. Tengo el deber de defender a Cristo. No puedo quedarme callado. No puedo decir, como Pedro en la noche de Jueves Santo, no le conozco. Tengo un deber de amor y para eso tengo que formarme y tengo que tener valentía. Y tengo también un deber de amor a Cristo mediante la acción social, que podrá ser individual, podrá ser participando en una institución, podrá ser colaborando con alguna empresa de la Iglesia, con algo que sea bueno, y asegurándome de que efectivamente esos fondos llegan a donde tienen que llegar. Bueno, esta es mi manera de vivir la caridad a nivel social. Habría que decir también que ahí entra el compromiso político, el compromiso público. Dentro de esta acción social entra también el compromiso público. Yo católico tengo el deber de intentar el saneamiento de las estructuras sociales
que son muy amplias, muy variadas, ¿no? Desde una asociación de padres y alumnos, por ejemplo, hasta sociedades cívicas que van a buscar la defensa de determinados derechos. Es decir, bueno, creo que una sociedad es tanto más democrática y estructurada cuanto más existen estas organizaciones que hacen yo creo que de una especie de freno a la tentación permanente que tienen todos los partidos de convertirse en dictadores, aunque sea una dictadura mediante la democracia con mayorías absolutas, o con mayorías que se consiguen por pactos postelectorales. Bueno, por tanto, yo participo en la vida pública. Participo no solamente con el voto, sino que intento participar en la vida pública de una manera o de otra como un acto de amor. Yo, católico, quiero amar al Dios que me ama. Amo al Dios que me ama, aunque soy consciente de que jamás le amaré lo que Él merece. Amo al Dios que me ama en mi alma. Amo al Dios que me ama en la Eucaristía. Amo al Dios que me ama cuidando mi cuerpo. Amo al Dios que me ama en mi familia, con la evangelización de los míos. Amo al Dios que me ama en mi familia, intentando no ser un egoísta, no ponerme en el centro, sino intentando pensar en el otro y no que los demás piensen en mí. Amo al Dios que me ama en la vida social, con la evangelización, con la apologética, con la acción social caritativa y con la intervención en la vida pública. Necesitamos tener mucho amor para hacer todas estas cosas. Necesitamos tener muchas fuerzas para hacer todas estas cosas. El propio Señor, cuando nos acercamos a Él por amor, nos da la fuerza que necesitamos. Voy a la Eucaristía para amar, salgo de la Eucaristía fortalecido. Voy a la Eucaristía pensando en Cristo y me encuentro con que Cristo estaba ya antes pensando en mí. De ahí saco la fuerza para seguir amando a Cristo fuera de la Eucaristía. Hacemos un momento de oración y silencio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos la Santa Misa en esta octava de Pascua, teniendo muy presente en nuestras oraciones al Papa Francisco y pidiendo a Dios por su eterno descanso. Hoy, junto a otros difuntos, también aplicaremos la misa por su alma. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres, concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se le presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que le enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron a la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron y eran unos 5,000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, junto a él el sumo sacerdote Anás, con Caifás, Alejandro, y los demás eran familia de los sumos sacerdotes. Hicieron compadecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y les pusieron a interrogarlo. ¿Con qué poder o en el nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo, ancianos, porque hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a este hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos, y que se ha convertido en la piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo del cielo se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Da gracia al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios, Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a la gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva. Y a Dios y a los culpables unió una nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto en la que es la vida triunfante se levanta. Que ha visto de camino María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios sin mortaja, resucitó de ver a mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis a los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte de tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, en esa octava de Pascua, insisto en que la Iglesia selecciona estos relatos evangélicos donde habla de las apariciones de Cristo resucitado, porque quiere dejarnos muy claro que Cristo realmente resucitó, que no es un invento, que no era fruto de una borrachera, una alucinación colectiva. Cristo resucitó. Aquellos que le habían traicionado, que le habían negado, que estaban muertos de miedo, que se escondieron, sin embargo, creyeron de verdad en la divinidad de Jesús y creyeron también en la vida eterna, porque le vieron, le escucharon, le tocaron, o como en este caso, comieron junto a él e incluso presenciaron un milagro como es este de la pesca extraordinaria. Ese es el principal mensaje, y no me voy a cansar en lo que me quede de vida de repetirlo, porque es la fuente de nuestra esperanza. Cristo ha resucitado, Cristo es Dios, hay vida eterna. Naturalmente eso significa que hay un juicio y que el resultado del juicio no será igual para todos, pero que el deseo del Señor es que ninguno se pierda. No ha venido para condenar al mundo, ha venido para salvar al mundo. Hay vida eterna, y a poco que pongamos de nuestra parte simplemente la conversión y el arrepentimiento, pues con eso al poder misericordioso de Dios le será suficiente para perdonarnos los pecados y llevarnos al cielo. Después, cada una de las apariciones tiene su enseñanza, su lección particular. Primera, en este grupo que estaba allí, que el apóstol San Juan, uno de los presentes, lo cita por su nombre,
Estaban, por supuesto, Simón Pedro, que era pescador, y los zebedeos, es decir, el propio Juan y Santiago, que eran pescadores. Pero dice que estaba Tomás, que no era pescador. Natanael, que era de un pueblo un poco al interior, Caná de Galilea, que no era pescador. Y dice que había otros 2 discípulos, eso no sabemos si eran pescadores o no. Cuando Simón Pedro dice me voy a pescar, lo normal es que hubieran dicho vamos contigo los que eran pescadores. ¿Qué hacían en la barca los otros? Si no sabían pescar, ¿qué hacían en la barca? Que no estamos hablando de que las barcas eran unos transatlánticos, eran barcas de pescadores relativamente pequeñas. Hay aquí un gesto de amor, podríamos decir que de solidaridad, pero es mucho más auténtico hablar de amor y de amor recíproco. Una vez más, donde hay amor, allí está nuestro Dios. Donde 2 o más están unidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde hay amor está Dios, y donde no hay amor está el demonio. Tenemos que convencernos de esto. Donde hay amor, donde hay perdón, donde hay ayuda, donde hay ponerse en el lugar del otro, allí está Dios. Y donde no lo hay, esta casa o esta comunidad o esta parroquia es un infierno, y aquí no hay quien viva. Segunda enseñanza de este fragmento del Evangelio. Una pesca milagrosa. ¿Por qué? Por lo menos 3 eran profesionales de la pesca. Pedro, Santiago y Juan. Y llevaban pescando en ese lago años. Pedro incluso era patrono de su propia barca. Santiago y Juan trabajaban en las barcas de su padre. Eran profesionales, no habían pescado nada. Y sin embargo consiguen una pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque le hacen caso a Cristo. Nosotros tenemos que hacer continuamente un esfuerzo de purificación para no olvidarnos de que lo esencial, lo que no puede faltar, lo primero, tiene que ser la fidelidad a Cristo. Ayer leí unas declaraciones del que fue hasta hace relativamente poco arzobispo de Madrid, mi ciudad natal, Monseñor Osoro, el cardenal Osoro. Y él, no digo que para mi sorpresa, pero sí para mi alegría, en este contexto en el que estamos viviendo de la preparación del próximo cónclave, con los cardenales ya reunidos, él dijo: la Iglesia tiene que intentar contentar a Cristo y no contentar al mundo. Me gustó mucho oírselo decir, porque eso es lo que hay que hacer, poner a Dios en el primer lugar de la vida, recapitular todo en Cristo. Sin Cristo no somos nada. Hay causas hermosísimas, causas por las que merece la pena luchar, pero para la Iglesia la primera causa es el Señor, no solo porque Él es causa, sino porque Él es causante. Sin Cristo la Iglesia no tiene sentido. Eso no significa que no podamos hacer otras cosas, defender otras causas. Debemos hacerlo. Pienso en la causa de la familia, en la causa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Hay muchas causas, incluso causas que compartimos con el mundo. La defensa de la naturaleza, la defensa de los emigrantes en sus justos y legítimos derechos. Hay muchas causas que defendemos, pero Cristo es el primero. Si no predicamos a Cristo, si no enseñamos a Cristo, si no adoramos a Cristo, si no servimos a Cristo, ¿qué hacemos? ¿Para qué vivimos? Y esto vale para la Iglesia en este momento tan especial que estamos viviendo, pero vale para cada uno de nosotros. ¿Está Cristo en el primer lugar de tu vida? No digo en el único lugar de tu vida. Cristo quiere reinar en nuestro corazón, pero no quiere estar a solas en nuestro corazón. En nuestro corazón tiene que haber también otros amores.
el amor a la familia, el amor a la patria, el amor a tu trabajo, a los amigos. Cristo no quiere estar a solas en el corazón, pero tiene el derecho y quiere, por nuestro bien, ser el primero. Cristo el primero. Recapitular todo en Cristo. Y quizá estas palabras de este cardenal ya jubilado sea lo que deban meditar los cardenales y lo que debemos meditar nosotros. Está Cristo en el primer lugar en mi corazón, en tu corazón, en nuestro corazón. Obedecemos a Cristo antes que a los hombres, aunque no entendamos, porque aquellos evidentemente no entendieron por qué les mandaba echar las redes a la otra orilla. Eran unos profesionales, conocían ese lago, sabían leer lo que había debajo simplemente mirando la superficie, pero obedecieron a Cristo. Y esa red vacía, símbolo de la falta tan grande de vocaciones, se llenó de peces grandes, dice, hasta reventar, porque se habían fiado de Cristo y porque habían puesto a Cristo en el primer lugar de su vida. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos, en primer lugar, por el alma, el eterno descanso del Papa Francisco. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, reunida en este momento en oración, en todos los rincones del mundo donde estamos presentes los 1.400 millones de católicos, para pedir a Dios que los cardenales elijan un pontífice fiel a Jesucristo. Roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los emigrantes, los que viven solos, roguemos al Señor. Pedimos al Señor también, con humildad, por aquellos que nos han ayudado en la vida, por nuestros enemigos y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Realiza, Señor, en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual, para que pasemos del apego a las cosas de la tierra al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo Vincenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, del Papa Francisco, Jazmín, Carlos Guillermo, Yolanda, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Guarda, Señor, con tu amor constante a los que has salvado, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti.
Te quiero, te adoro, te doy gracias. Te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy tengo un motivo de especial alegría. Va a concelebrar la misa el Padre Jorge, que acaba de ser ordenado. Él está en Roma conmigo, ha terminado sus estudios, pero ahora va a estar un tiempo más antes de ir destinado, si Dios quiere, a Estados Unidos. Y va a ser su primera misa aquí. Por supuesto, la primera la hizo en la ordenación y después de la ordenación en su país, en Guatemala. Le doy gracias a Dios por tener un hijo más, un sacerdote más en esta familia de los franciscanos de María. Comenzamos dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que había en Persia una ciudad llamada Erimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigias y armas depositadas ahí por Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, primer rey de los griegos. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarlo. Antíoco tuvo que huir y emprendió apesadumbrado el viaje de vuelta a Babilonia. Cuando él se encontraba todavía en Persia, llegó un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judea había fracasado y que Lisías, que en un primer momento se había presentado como caudillo de un poderoso ejército, había huido ante los judíos. Estos, sintiéndose fuertes con las armas, pertrechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado la abominación de la desolación construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado en torno al santuario una muralla alta como la de antes, y habían hecho lo mismo en Bet-Sur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama y enfermó de tristeza, porque no le habían salido las cosas como quería. Ahí pasó muchos días, cada vez más triste. Pensó que se moría, llamó a todos sus amigos y les dijo: «El sueño ha huido de mis ojos, y estoy abrumado por las preocupaciones, y me digo, ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, que era feliz y querido cuando era poderoso. Pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando todo el ajuar de plata y oro que había ahí, y enviando gente que exterminase sin motivo a los habitantes de Judea. Reconozco que por eso me han venido estas desgracias. Ya veis,
muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gozaré con tu salvación, Señor. Gozaré con tu salvación, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en tu honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré con tu salvación, Señor. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. Gozaré con tu salvación, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde perecerá. Gozaré con tu salvación, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Salvador, Cristo Jesús, destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, cuando también murió la mujer, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sabemos, por la resurrección de Jesucristo, que hay vida eterna. Él lo había enseñado antes, pero su resurrección lo confirma sin ninguna duda. Hay vida eterna. Esa vida eterna es para todos, pero no para todos igual. Para unos con Dios y para otros con el demonio. Los que mueran en gracia con Dios, posiblemente la inmensa mayoría, previo paso por el purgatorio, y los que mueran en pecado con el demonio para toda la eternidad. Al final, dice un antiguo refrán, al final el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Esta es una enseñanza esencial en nuestra fe. No es una enseñanza cualquiera, es esencial. Es la fe en la resurrección, basada en la prueba irrefutable de la resurrección de Jesucristo, lo que nos hace seguir al Señor, tener esperanza y afrontar, como han hecho los mártires, incluso la tortura y afrontar la persecución. Pero ¿cómo será la vida eterna? ¿Cómo será? Porque de eso habla el Evangelio de hoy. ¿Cómo será? Sabemos que será en cuerpo y alma. Hay un primer juicio, el juicio llamado personal, que afecta solo al alma. Ese juicio personal ya implicará estar en el purgatorio o en el cielo, o estar en el infierno. Y después habrá el segundo juicio,
cuando sea el fin del mundo, cuando llegue el final de los tiempos, cuando llegue Cristo glorioso, el Hijo de Dios, que llega, como dice el Evangelio, sobre las nubes del cielo, Él pondrá uno a su izquierda, otro a su derecha, el relato del juicio final. En ese momento, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, en ese momento resucitarán los muertos. Ese alma se unirá de nuevo al cuerpo que perteneció, porque no hay una transmigración de las almas o una reencarnación. Somos únicos e irrepetibles. Nuestro cuerpo tiene un alma y solamente tiene un alma, y nuestra alma tiene un cuerpo. Esa resurrección de la carne tendrá lugar cuando venga el fin de los tiempos. ¿Cómo será eso? Hay muchas cosas que no sabemos. Si sabemos que el cuerpo será resucitado, será un cuerpo glorioso, será un cuerpo real, pero ¿cómo será este cuerpo real? No lo sabemos. Cristo resucitado es un cuerpo real. La Magdalena se abraza a sus pies. Tomás es invitado, aunque no lo llega a hacer, a meter el dedo en el agujero de los clavos. El Señor resucitado come delante de sus apóstoles para que vean, y lo dice, que no es un fantasma. Habrá un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado. Ese cuerpo estará unido al alma, lo mismo que mientras vivió en la tierra, ese cuerpo estaba unido al alma. No sabemos cómo será el cuerpo resucitado. Tampoco tiene mucha importancia. Seremos nosotros. ¿Estaremos con los nuestros? Veremos, abrazaremos, estaremos al lado, escucharemos a nuestros padres, y nuestros padres a sus padres, y ellos a los suyos. No lo sabemos cómo será esa relación. No lo sabemos. Habrá un cuerpo resucitado con el alma para cada uno de nosotros, también por lo tanto para nuestros padres, pero estaremos con ellos, los veremos, pero no sabemos cómo será el cielo, no sabemos cómo serán esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Existirán, existiremos, los veremos, nos verán, y mucho más no podemos decir. Sí que es importante saber que habrá una conciencia de cada uno de nosotros, porque si no, no tendríamos alma. Es decir, habrá la conciencia de que somos nosotros, de que lo que hemos sido lo seguimos siendo, con un cuerpo diferente, cuerpo glorioso, pero un cuerpo, nuestro cuerpo. Y esta conciencia que somos nosotros, esta conciencia de ser nosotros mismos, estará en la presencia de Dios. Mucho más no podemos decir, porque al fin y al cabo Dios es Dios. Lo que importa es que estaremos con Dios. Si morimos en gracia, estaremos con los nuestros que hayan muerto en gracia, y estaremos toda la eternidad viviendo una paz y una felicidad que no nos habremos merecido, porque es misericordia de Dios. Por eso dice el Señor, allí no se casarán. Es decir, no habrá un cielo nuevo y una tierra nueva que sea una copia exacta de este mundo. Serán como ángeles, dice el Señor. Teniendo nuestro cuerpo resucitado, también estaremos exentos de otro tipo de necesidades. Lo que importa no es entrar en determinados detalles que se nos escapan, porque Dios es Dios. Lo que importa es estar seguros de que hay esa vida eterna y estar preparados en todo momento cuando nos llegue la hora para poder entrar en ella. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Por la paz, para que termine la guerra en Ucrania, para que termine la guerra entre Israel y Palestina. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, por los que están solos, roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Pedimos al Señor también, de una forma especial, por los que nos piden que recemos por ellos y por los que nos ayudan. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos.
Quiero pedir por el padre Jorge, que hace muy pocos días ha sido ordenado en su país, que está hoy ya de vuelta entre nosotros, y dar gracias a Dios por él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos: Santo, Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carmen Rosa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia,
le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. La paz contigo. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.